Que Dios os bendiga. Iglesia de Fuenlabrada. Sé que siempre lo digo, y bueno, pues a lo mejor soy un poco pesado, pero me encanta venir aquí, a este lugar, ver la iglesia llena, participar de la adoración y de la alabanza y poder ver cómo el Señor se mueve, cómo el Señor está aquí. Felicidades, mamás, que no se me olvide, porque es algo importante. Recordaba esta mañana a mi madre, que hace 2 años la perdí. Felicidades, mamá. Sé que estás en el cielo, en la presencia del Señor, y eso es algo maravilloso. Aprovecha que tienes a tu madre cerca para darle un abrazo, para quererla, para darte cuenta de lo importante que es, porque no somos eternos. Bueno, y antes de ponerme sentimental, vamos a ir hacia la palabra del Señor, pero bueno, también este momento, pues, me ayuda a que me dejen de temblar un poquito las piernas. Es algo inevitable, va con mi carácter, pero no quiero perderlo. Para mí es una responsabilidad cada vez que abro la Escritura y le pido a Dios que sea Él hablando. Le decía el otro día a mi hijo mayor, el día que no me cueste y me dé cuenta de que puedo predicar sin ningún tipo de temor ni de temblor, dejaré de hacerlo. Porque entonces me habré profesionalizado y eso no es lo que buscamos. Por lo menos en la casa de Dios. Hay otros lugares donde es bueno ser profesional para compartir o para decir o para hablar, pero en este lugar, como bien ha dicho Hans, lo más grande es que seamos discípulos. Y cuando seamos discípulos, es Él el que recibe la gloria. Es Él el que verdaderamente, bueno, pues nos guía, nos enseña, nos transforma, nos habla, nos conmueve. Y a mí lo que voy a compartir en esta mañana y que me gustaría poder dejar en vuestro corazón, respetando el tiempo e intentando no ser demasiado extenso, es algo que verdaderamente está aquí, quema aquí dentro. Y eso es algo que para mí es importante porque de otra manera no merece la pena. Señor, bendice tu palabra. Dame gracia, Señor, para compartirla, para poder dejar en el corazón de mis hermanos aquí en este lugar aquello que tú has dejado en el mío. Espíritu de Dios, usa estos labios, usa mi mente, usa mi corazón para poder compartir aquello que tú tienes preparado en esta mañana para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el título del mensaje es Caminar en el Espíritu, la vida que Dios diseñó para nosotros. En el culto de oración en Madrid acabamos de terminar 8 martes en los que hemos estado mirando lo que es caminar en el Espíritu. Estuvimos anteriormente mirando lo que es ser lleno del Espíritu de Dios y luego el reflejo, lógicamente, tiene que verse en nuestra vida diaria, caminar en el Espíritu. Vamos a continuación, me ha gustado esta iniciativa que ha compartido Hans en cuanto a la importancia de que la palabra no quede simplemente pronunciada el domingo y luego no haya nada durante la semana que nos haga ir a la palabra y poder dejar que esa palabra vivifique en nuestros corazones. A partir del martes que viene queremos, de caminar en el Espíritu que acabamos de terminar, pasar a la importancia de la palabra de Dios, bajo el lema de la palabra al corazón y del corazón a la vida, acercándonos a la palabra de Dios como a un lugar santo, porque es así, no es cualquier libro, no es cualquier texto, tiene vida, tiene vida. Y en esta mañana pues quisiera, los 8 martes que hemos estado viendo este tema en el culto de oración, poderlo resumir en 4 breves puntos. Es algo complicado, pero quisiera dejaros aquello que para nosotros ha sido más importante y aquello por lo cual hemos estado de rodillas, hemos estado orando, hemos estado siendo ministrados por Dios. Caminar en el Espíritu, la vida que Dios diseñó para nosotros. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una diferencia muy grande entre creer en Dios, servir a Dios y caminar con Dios.
Y lo vamos a ver a través de estos puntos. Muchas iglesias, muchos creyentes conocen a Dios, les sirven, tienen doctrina, tienen experiencia, llevan años en el camino del Señor, pero en medio de todo eso a veces podemos perder lo más sencillo y lo más esencial, y es darnos cuenta de que la vida diaria en el Espíritu es fundamental. Y vais a daros cuenta, según desarrollo los 4 puntos que vamos a ver, que no estoy hablando de misticismo ni de grandes manifestaciones, estoy hablando de la vida diaria. De la vida diaria. No quiero mencionar el lunes, porque para mí que estoy ya prejubilado, pues no me importa, pero no quiero ofender a nadie de los que estáis aquí. Pero mañana, ¿qué vas a hacer? No se trata de nosotros, ni tampoco se trata de más actividad o de más hacer, se trata de volver a la fuente. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero hay otro versículo en Gálatas 5:16 que dice, en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Punto número 1, caminar en el Espíritu es una necesidad, no una opción. Me gusta que el apóstol Pablo no está diciendo o presentando este andar en el Espíritu como algo para unos elegidos, o como para unas personas espirituales, o para unas personas que quieren conseguir tener un estatus súper espiritual. No. Tampoco está diciendo, si quieres una vida más profunda, entonces camina en el Espíritu. No, está diciendo simplemente como algo para todos, no es una opción. Andad en el Espíritu. Si habéis nacido por el Espíritu, entonces andad también en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es la única forma, la única manera, el único método de vivir la vida cristiana. No hay otro. Sin el Espíritu dependemos de nuestra fuerza. Podemos tener más disciplina, menor disciplina, mayor fuerza, menor fuerza. Los años se llevan todo ese orgullo y todo ese ego. Caemos en la rutina. Lo que sabemos hacer, lo vamos perfeccionando y lo hacemos muy bien. Pero no llegamos a apropiarnos de lo nuevo que tiene Dios para cada una de nosotros. Y Dios tiene cosas nuevas, cosas frescas, cosas vivas para ti cada día. Nos cansamos y, lógicamente, también nos secamos, porque la fuente viene de allá arriba, no nace de nosotros, no viene de nuestro corazón, no viene de nuestra experiencia, ni tan siquiera de nuestra sabiduría o de nuestro saber hacer, viene del cielo. Y algo fundamental, sin el Espíritu Santo perdemos la sensibilidad espiritual. Pero con el Espíritu hay vida interior. ¿Sabes de qué estoy hablando, hermano? ¿Hermana? Con el Espíritu hay dirección, hay guía. Él nos lleva, Él nos enseña, Él nos conduce a donde tenemos que llegar. Con el Espíritu hay frescura espiritual. ¿Por qué? Por lo que he dicho, cuando buscamos en el cielo, encontramos el agua fresca. Jesús lo dijo. Después de 7 días de fiesta, la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie en medio de ellos y dijo, si alguno todavía tiene sed, venga a mí y beba. El agua que verdaderamente sacia, el agua que verdaderamente es fresca, que no está contaminada, que es pura y que llena nuestro corazón, no para que se estanque, sino para dar de beber también a otros, viene de Él, del Espíritu Santo. Y cuando vivimos y caminamos en el Espíritu, hay convicción real. Esto es difícil de explicar, porque es algo que está aquí dentro. Porque el Espíritu es real, porque Él nos permite saber, porque nos permite entender, porque nos permite percibir lo que está sucediendo, porque nos permite sentir que Él está. A pesar de circunstancias, a pesar de todas las cosas, hay algo aquí dentro que nos dice, Él está. Y si Él está, está bien. Y si Él me está guiando, está bien. Y si Él me lleva por este camino, está bien. Una iglesia, un creyente puede seguir funcionando sin depender del Espíritu, pero deja de tener vida espiritual y frescura espiritual.
Y lo más peligroso es que podemos acostumbrarnos. Puede llegar un momento en que no nos demos cuenta de que nos falta lo primordial, de que nos falta lo fundamental. Simplemente seguimos adelante con lo que sabemos hacer, como lo sabemos hacer y como siempre lo hemos hecho. Y cuando miramos atrás, le hemos dejado a Él. Y eso no es vivir en el Espíritu. Punto número 2. Caminar en el Espíritu es una relación continua. No son momentos puntuales, es cotidiano. No es solo el culto del domingo, es desde el lunes. No es solo una experiencia pasada, sí, yo en aquel momento, cuánto me bendijo el Señor en aquel retiro, o en aquel campamento, o en aquel evento tan especial. Pero ¿y en el presente? Porque Él sigue estando. Es vida diaria, y es vida diaria con Dios. Juan capítulo 15, versículo 4 dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús no habló de visitas a su presencia, habló de permanencia, habló de estar ahí. Caminar en el Espíritu es hablar con Dios en lo cotidiano. No es algo místico, es hablar con Él. Caminar en el Espíritu es escuchar su voz en las cosas más sencillas del día a día, porque Él está ahí. Caminar en el Espíritu es depender de Él, en las decisiones pequeñitas y en las más grandes. Caminar en el Espíritu es vivir con conciencia de su presencia, de que Él está. Hay un libro que estoy terminando de leer, La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenzo, que os recomiendo. Es un libro tremendo, es un libro precioso, es un libro sencillo y nos habla precisamente de esto, de lo que es caminar con Dios cada día. Ser conscientes de que Él está, de que no tenemos simplemente que sacarle del bolsillo cuando le necesitamos. Es cotidiano, no son momentos puntuales. No es visitar la presencia de Dios, de lo que estoy hablando en esta mañana. No es visitar la presencia de Dios, es vivir en ella. Es vivir en ella. Y es posible. No estoy hablando de grandes manifestaciones externas, ni de milagros espirituales, ni de momentos de espiritualidad sublime que son reales, que suceden hoy, que creemos completamente en ellos. Estoy hablando del día a día. Me refiero a esa obra profunda, sencilla, constante, real, diaria, que Dios hace en nosotros. Y para lo que aprovecha los momentos de oración y de devoción que tenemos, que aprovecha los momentos en los que nos acercamos a la palabra de Dios, que aprovecha las circunstancias y los momentos difíciles, que aprovecha también el valle de sombra de muerte y que aprovecha también la enfermedad o el paro o las situaciones por las que atravesamos, porque no estamos libres de ellas. Vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo, y también nos afectan. Pero Dios las usa para trabajar profundamente en nuestro corazón. Qué bonito sería que nos diéramos cuenta diariamente de que Él está ahí, en lo pequeño y en lo grande, en el momento sublime y en el momento normal. Como dice en el libro La práctica de la presencia de Dios este hermano Lorenzo, cuando estoy con los cacharros, cuando estoy preparando la comida, cuando estoy fregando los perolos de la cocina, en ese momento estoy hablando con Dios y Él está ahí. Y Él está ahí. Eso es caminar en el Espíritu. Punto número 3. El Espíritu forma el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. No soy buen director de orquesta, pero lo habéis dicho muy bien, aunque haya sido a contratiempo. Efectivamente, analízate cómo está ese fruto del Espíritu en tu corazón, en tu vida. Porque el objetivo del Espíritu no es solamente
darnos esas maravillosas experiencias que nos da, derramar esos dones con los que podemos servir en su obra, o esas manifestaciones espirituales que transforman nuestra vida, es también transformarnos a la imagen de Cristo. No solo poder, también fruto. No solo dones, también carácter cristiano. No solo momentos, también una vida transformada a su imagen. El Espíritu Santo derrama sus dones para que le podamos servir, porque la obra de Dios es espiritual, pero la palabra de Dios dice que nos conocen por el fruto del Espíritu. Nos conocen por el fruto del Espíritu. Alguien comparó el fruto del Espíritu con un collar de 9 perlas que decora a una mujer. 9 perlas preciosas que están decorando. Y alguien comparó el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, los 9 frutos del Espíritu con ese collar que Dios pone en nuestra vida y que nos identifica como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, transformados a la imagen de su Hijo. El verdadero mover del Espíritu, permíteme que repita, el verdadero mover del Espíritu se ve en lo cotidiano, en tu vida, de lunes a domingo, en cada lugar donde estás. Piensa, mírate, más amor, más paciencia, más humildad, más pureza, más entrega, más compromiso. Podemos servir en la iglesia en varios ministerios y hacerlo con entrega y compromiso. Y eso es precioso, eso es bueno, eso es maravilloso. Pero la vida espiritual se mide en el día a día. La vida espiritual se mide en lo cotidiano, de lunes a domingo. Se mide en casa. Se mide con la familia. Se mide con el esposo. La vida espiritual se mide con el esposo, con la esposa, con los hijos. La vida espiritual se mide en el trabajo, con los compañeros. Sí, lo estás esperando, con el jefe también. Ahí también se mide la vida espiritual. En los desafíos diarios, en los conflictos y también en el orden de mis prioridades. Ahí está la vida espiritual. Eso es caminar en el Espíritu. Eso es vida espiritual. Eso es fruto del Espíritu. Podemos ver la foto que hay a continuación, no sé qué tal se verá, pero el otro día paseando por mi barrio, por allí por Zarzaquemada, no sé si se podrá percibir difícilmente, pero bueno, os lo voy a explicar, que sé que sois muy inteligentes y vais a verlo. Vi una higuera en uno de los jardines de las mancomunidades de allí del barrio donde vivo y el Señor me habló a través de esa higuera, porque tenía unas poquitas hojas, pero se veían, lo fotografié pero no sale muy bien, se veían todos los higos de esa higuera. Y rápidamente me vino el momento en el que el Señor tuvo una enseñanza fantástica con sus discípulos. Se acercó a una higuera que estaba plagada de hojas y se acercó allí para buscar los higos. ¿Por qué? Porque los higos salen antes que las hojas. Y no había. Y es cierto, los discípulos dijeron, si es que no es temporada. Vale, pues si no es temporada de higos, tampoco es temporada de hojas. Y ahí Jesús sabía perfectamente que no había higos. Yo creo que sí. Pero había una enseñanza que dejar. Y la enseñanza era esta que estamos viendo. Una iglesia puede tener una bella historia espiritual. Un creyente puede tener un recorrido espiritual maravilloso de años. Pero el presente, el hoy, se mide por el fruto del Espíritu. No solamente por todo lo que ha sucedido en el caminar. Y el Señor lo que le estaba diciendo, puedes tener una cantidad de hojas preciosas porque llevas tantos años caminando con el Señor, que tienes tanta experiencia, tantas cosas que sabes hacer y eres de tanta bendición para otros, pero ¿dónde están los higos? ¿Dónde está el fruto? Eso es lo que mide la vida espiritual del presente, del hoy. Y eso fue lo que me dijo esta higuera cuando me paré allí de mi caminar
diario y dije, wow, qué forma de ver en la realidad que verdaderamente es así. El follaje enorme que puede tener nuestra vida de hojas maravillosas puede ser maravilloso, pero también puede alimentar muy bien nuestro ego, nuestro orgullo y muchas otras cosas. Pero el fruto alimenta a otros. El fruto bendice a otros. El fruto sale más allá de nosotros. Aguantadme un pelín más. Punto número 4, que es el último. Caminar en el Espíritu nos lleva a vivir con propósito. El Espíritu no solamente trabaja en nosotros, sino que nos hace discípulos. Quiere trabajar a través de nosotros. ¿Recibiréis poder? ¿Para qué? ¿Para hacer cosas maravillosas? Sí. Milagros mayores que yo haréis. Eso lo dice el Señor. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de caminar en el Espíritu? Ser testigos. Hermano, ser testigo. Y un testigo es alguien que dice algo que ha visto o ha vivido. Ser testigos. Cuando caminamos en el Espíritu, sentimos carga por otros que no conocen al Señor. Vemos, sentimos la necesidad. Vemos oportunidad para ser testigos. Recordé cuando se fue la samaritana, lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, que estaban nada más que sintiéndole, come. Esperad un momentito, alzad los ojos y ved los campos, que ya están listos para la siega. Vosotros decís que faltan 4 meses para la siega. Yo os digo, alzad los ojos y ved, mirad, los campos están listos para la siega. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. El propósito de caminar en el Espíritu es vivir con propósito. Que el propósito es ser testigos. Tenemos sensibilidad porque vemos como Dios ve. ¿Por qué no le pides al Señor, Señor, permíteme mirar esta sociedad, permíteme mirar a la gente que hay a mi alrededor, permíteme mirar a aquellos con los que me codeo cada día, permíteme verles como tú les ves, sentir como tú sientes, llorar como tú lloras, tener sensibilidad espiritual. Y también caminar en el Espíritu nos lleva a servir, a desear servir, pero a desear servir en lo que sea. Uno de los ejemplos más gráficos de servicio que enseñó Jesús a sus discípulos fue cuando en el aposento alto les lavó los pies. Y les dijo, lavaos los pies los unos a los otros. Y claro que estoy hablando en sentido figurado, aunque ¿por qué no? A mí me llenaba mucho, aunque puede ser algo decir, pero llega a ese punto. En una de las reuniones de estos eventos de Billy Graham, las reuniones de hombres de negocios, que uno de los hombres de negocios de una empresa muy importante, muy grande, que ahora mismo no recuerdo el nombre, decía, yo una vez al año a todos los directivos que tengo alrededor les traigo a una sala, les hablo la palabra de Dios y luego les lavo los pies a todos. El director general de esa gran empresa. Puedes decir, tampoco hace falta ser tan... No lo sé. Pero no le juzgo, es lo que Dios ha puesto en su corazón. A veces, y permitidme, yo sé que en Fuenlabrada no pasa, estoy convencido, Hans, estoy seguro que a todos os da lo mismo servir, como los hermanos que esta mañana han estado recogiendo el agua. Yo cuando he llegado ni me he enterado, me acabo de enterar de lo que había pasado, porque estaba ya todo hecho. Como cantar el alabanza. Hay cosas que Dios nos enseña cuando caminamos en el Espíritu, cuando no visitamos la presencia de Dios, sino que vivimos en ella. Y es a servir. ¿A servir en qué? No importa. Lo que te ponga Dios en la mano para hacer, hazlo en la medida
de tus fuerzas. Claro que sí. Que donde se nos ve, como que nos sentimos wow. Pero ojalá que Dios nos lleve también al sentir que Él enseñó unas horas antes de ser arrestado. Lavó los pies de sus discípulos. A lo mejor está pensando, ¿de aquel también? Sí, de aquel también. Jesús le lavó los pies a Judas, aquel que le iba a entregar. Y a veces Dios tiene ese humor santo que le lleva a decir, justamente ese te lo voy a poner ahí a tu lado. Y no sabe lo que te espera en el cielo, que va a estar un adosadito a tu lado también. Para toda la eternidad, para que aprendas a amarle. Termino. La vida en el Espíritu nunca es egoísta. Siempre se desborda para afectar y bendecir a otros. Lo que Dios derrama en tu corazón no es para que lo almacenes, es para que lo compartas, para que Él te pueda llenar más. Podemos ver la siguiente foto. ¿Quién sabe qué es esto? Molino de agua, muy bien. Wow, vaya congregación. Genial, genial. Imagina un molino de agua antiguo. Durante años funcionó con fuerza. Venían allí los agricultores con su grano, producía alimento, podían molerlo, era útil. Pero con el tiempo, el canal que traía el agua se fue llenando de tierra, de hojas, de pequeñas obstrucciones, y poquito a poco el agua llegaba cada vez con menos fuerza. El molino seguía en pie. Toda la estructura, la rueda, la piedra que molía, todo estaba perfecto. Pero llegó un momento, lo que pasa, que como el agua dejó de fluir poco a poco, al final el molino dejó de cumplir su propósito. Y se juntaron allí los inteligentes del pueblo. Tenemos que hacer es esa rueda, modificarla, lleva muchos años. Hicieron una rueda nueva. La piedra, fíjate qué piedra tan fea, vamos a ponerla de mármol. Y el edificio vamos a remodelarle completamente. Pusieron todo, la rueda seguía sin moverse. Hasta que llegó uno de los agricultores que simplemente pues estaba manejando lo que es el azadón y el... Perdonad que me meta, yo no soy muy inteligente, pero es que no llega agua. Entonces, por mucho que cambiemos la estructura, por mucho que cambiemos el vestido, por mucho que adornemos, la rueda sigue sin moverse. ¿Qué os parece si limpiamos el canal? Quitaron piedras, quitaron todas las hierbas malas que habían crecido, quitaron todos los impedimentos para que el agua fluyera. Milagro. La rueda comenzó a moverse, la piedra comenzó a moverse y volvió a ser efectiva. Hermano, caminar en el Espíritu es permitir que el canal con Dios esté limpio, para que pueda llegar todo aquello que viene del cielo a nuestras vidas, limpiar, quitar impedimentos, raíces de amargura, hierbas que hayan podido crecer, falta de perdón, cosas que se hayan podido pegar en nuestra vida, falta de tiempo con Dios, falta de tiempo con la palabra, acomodamiento, conformismo, zona de confort de la que Dios quiere sacarnos. ¿Para qué? Para que el agua pueda llegar y podamos ser de los que damos alimento a otros. Si sientes que tu corazón necesita eso, no desesperes. No es fácil, no es cómodo. Seguramente que cuando Dios comienza a arrancar cosas de nuestro corazón es incómodo, a veces incluso doloroso, a veces incluso tenemos que dejar o apartar cosas que no convienen. Pero, ¿puedes subir el grupo de alabanza, por favor? Necesitamos quitar todo aquello que impide que vuelva a fluir el Espíritu de Dios. El llamado
porque me gustaría que pudiéramos orar puestos en pie mientras cantamos una canción y tomamos unos minutos para dejar que Dios hable a nuestro corazón. Responde a Dios en esta mañana. Mira a tu interior y ve cómo está tu caminar con Dios. El llamado, digo, en esta mañana es: ¿qué tal si volvemos a la fuente? ¿Qué tal si volvemos a la fuente? ¿Qué tal si volvemos al primer amor? ¿Qué tal si volvemos a darle tiempo a Dios? ¿Qué tal si volvemos a la palabra? ¿Qué tal si volvemos a la sencillez de cada día decir: Señor, no puedo vivir sin ti, quiero caminar contigo cada día? Les he pedido a los músicos un canto que vamos a cantar juntos y vamos a decirle a Dios: Dios, aquí está mi vida. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos y dirígeme al camino que tú quieras. Amén.